Conecta con tus clientes ideales. En Unideas, creamos estrategias eficaces de marketing digital para tu negocio, campañas en redes sociales, Google, creatividad publicitaria, diseño y sitios web. Unideas. Mira nuestras propuestas en www.unideasweb.com. Sábados, de 12 a 13, escucha Miles de Caminos por Radio Arroba. Miles de caminos. Miles de caminos. Miles de caminos. Para que recorramos juntos. Para prevenir el coronavirus es importante estornudar en el pliegue del codo. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Arroba está en todos lados. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y TuneIn. Radio Arroba. Generando contenidos. Fin del espacio publicitario. Seguí escuchando Radio Arroba. Hace más de un año comenzó la pandemia en Argentina y en el mundo. Creímos y creí que las improvisaciones, las decisiones unipersonales y el ego habían concluido en Argentina, con la famosa reunión Alberto Fernández, Axel Kicillof y Larreta. Pero esto no fue así. Lamentablemente no fue así. El gobierno del Frente de Todos siguió siendo el gobierno del vamos viendo. No quiero hacer un recorrido cronológico desde marzo del año pasado hasta abril de ahora, pero sí voy a marcar algunos puntos que sucedieron esta semana. La semana pasada el presidente volvió a dar una muestra de su incapacidad de gestión, su incapacidad de diálogo y de acuerdos políticos. Primero, el desacuerdo, como siempre, con la ciudad de Buenos Aires por el tema colegios, tomando una decisión propia sobre la ciudad, sobre sus ministros Trota y Bisotti. Trota de Educación, Bisotti de Salud, quienes horas antes de su discurso habían dicho que no había ningún tipo de problema con el tema de presencialidad en los colegios por el momento, que no marca ninguna tendencia de alto riesgo de contagio. A lo cual el presidente respondió: la decisión la tomo yo. Igual y acá abro un paréntesis, me extraña que el profesor no entienda el significado de la palabra autónoma. Pero bueno, algún día y en otra editorial ampliaremos esto. Y cierro el paréntesis. Después llegaron las disculpas al sistema de salud, después de haberlo ofendido de una manera increíble y lamentable, diciendo que en realidad se refería a las clínicas y no al personal, pero bueno. La embarró, como siempre, y quiso arreglar esto otorgándoles un bono mensual de 6.500 pesos por 3 meses. 6.500 pesos por mes. Recordemos que también la semana pasada otorgó un bono por única vez de 15.000 pesos a quienes cobran la AUH por estar 3 semanas en casa. Pero así es el presidente de los argentinos, el presidente del vamos viendo. Y para cerrar la semana, siempre tiene una frutilla, se refirió a la gente discapacitada, diciendo: los chicos con capacidad diferente no entienden lo que está sucediendo. Después de esta barbaridad que dijo, no tuvo mejor idea que hacer un curso. El Estado siempre soluciona todos con cursos. Es así, en vez de salir a pedir disculpas o arreglar los líos que tiene, lo arregla con cursos. Pero bueno, querido presidente, y acá hago autorreferencia, nosotros sí entendemos que usted no es el presidente de todos los argentinos, solamente de una parte, que, como dijo que iba a ser presidente de todos. Entendemos que usted solamente se maneja y se rige por las opiniones de Cristina Fernández de Kirchner, Kicillof,
Entendemos que su gobierno, el anterior y muchos gobiernos, jamás se preocuparon de una manera real por las personas discapacitadas, los ancianos, los niños o la gente en estado de pobreza. Y entendemos que su gestión fue y será siempre una gestión del vamos viendo. Bienvenidos a Zoom, mi nombre es Martín Tula y como todos los jueves nos encontramos acá en Radio Arroba, haciendo foco en la realidad. Nos podés escuchar por radioarroba.com/player o vernos en mi fanpage Martín Tula 2020. Vámonos a una pausa y enseguida venimos con la primera invitada del día, María José Navajas, integrante de Padres Organizados. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo. Salís de tu casa por la madre, lo de siempre en la calle del bosque. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Sí, perfecto. Bueno, nuevamente gracias por otra nota más acá en Zoom. Pensé que iba a tardar más tiempo nuestro encuentro, lo que habíamos hablado la última vez, pero bueno, estas cosas cambian de un día para otro, sobre todo en Argentina. Sí. Contame primero qué sensación y cómo tomaron este cambio brusco de presencialidad de los chicos en las escuelas. ¿Cómo los impactó? Bueno, mira, literal fue así un shock, nos descolocó, ¿eh? Fue una cosa que no estaba para nada pensada, porque además íbamos siguiendo las declaraciones, viste que estábamos así muy pendientes de todo lo que decían las autoridades, digamos, hasta Bisotti celebramos que había
respaldado esta vuelta a la presencialidad con los protocolos, la presencialidad cuidada, ¿no? Que agendó Trota ese término. Y bueno, nada, cuando anuncia, la verdad que ni siquiera estaba escuchando yo en ese momento el anuncio. Y bueno, a mí personalmente cuando veo así, veo que estalla el celular de mensaje de todos los grupos, la gente no podía creer. Sí, creo que ni Trota se lo podía creer porque él 5 horas antes dijo una cosa y le cambió. Es más, tengo entendido que el proyecto que vio ayer con el presidente era el que ya le había presentado al presidente y lo voy a presentar. Pero ¿en qué? Porque viendo estadísticas y demás, y estadísticas que usted presenta, el mismo gobierno presentó, ¿cuál fue, ustedes creen, la reacción por la cual el presidente toma esas medidas? Mira, no termino de entender. Aparentemente sería más la presión desde provincia de Buenos Aires, ¿no? Desde Kicillof, que es como que entiende que hay que cerrar las escuelas o es lo que puede demostrar que es una medida que aparentemente, digamos, frente a la opinión pública, ¿no? Muestra gestión, muestra decisión de hacer algo, de interrumpir una actividad, con el argumento que eso serviría para frenar el aumento de casos. Pero bueno, la verdad que más que eso no te puedo decir, no sé de dónde viene. Bueno, los gremios venían presionando hace rato, pero bueno, los gremios como que en un momento están de un lado, digo, por momentos tienen peso, por momentos no, o sea, se va inclinando la balanza para otro lado. No sé qué fue lo decisivo para ese golpe de timón, ¿no? ¿Y los chicos cómo tomaron la medida? ¿Cómo les impactó? Bueno, los ¿Cómo chicos, fue esa noche? no, bueno, mis hijos particularmente no, la más chiquita no registró porque es chiquita y Sí. mi hijo dice, no, bueno, otra vez, así una expresión bien adolescente de escepticismo, ¿no? Después, bueno, medio derrotado así. Y después los chicos, los que te cuentan los otros papás que tienen chicos en primaria, que tienen como otras reacciones, que lloraban, que están, dicen, ¿por qué? ¿Cómo puede ser si nosotros usamos el barbijo, si aprendimos a... ¿No intercambiaba barbijos como decía el presidente? No sé de dónde sacó esa idea, pero bueno, eh, es para los chicos, yo creo que además, que ya tienen más registro, ¿no? De lo que es vivir en democracia, ¿no? Y que los gobiernos tomen tomen decisiones sin explicar las razones fundamentadas, ¿no? No esto que vos decís, no, los chicos se intercambian los barbijos, probablemente eso no, los chicos lo leen como algo que no es así o que los culpabiliza, ¿no? Eso es peor todavía, lo que dijo de los chicos con discapacidad, que no es una cosa espantosa. Eso ya me sale muy, muy emocional, perdón, pero No, sí, te entiendo porque te comparto. Fue una sí, bestialidad, una guarrazada. sí. Perdón por la expresión, pero es lo que me sale. No, es que es así, realmente, digo, muchas mamás después, bueno, circularon videos mostrando además con los chicos su opinión, ¿no? Confrontando de manera directa al presidente, pero digo, lo que quería decir es que es un muy mal mensaje para las futuras generaciones de ciudadanos que dentro de unos años están por votar. Bueno, mi hijo, por ejemplo, ya vota este año. Que las autoridades tomen decisiones tan graves de política pública como cerrar escuelas sin argumentos sólidos para sostenerlo, ¿no? Y además ignorando a los chicos, que son los perjudicados. Sí, y aparte, en general, ¿no? Porque el que más quería el cierre, que era Axel Kicillof, o sea, pongamos el nombre, ¿no? La provincia es la que más perjudicada está, porque si uno ve la deserción que hay, la escolaridad, sobre todo en los chicos más chicos, el tema solamente no es la educación, porque ningún chico en provincia tiene la conectividad que tiene acá en Capital, porque en Capital, mal o bien, hay una conectividad un poco más amplia y mayor. El tema es la contención. Yo siempre me refiero a la contención, y solamente de alimentos, sino contención de los maestros, el resguardo de que el chico no esté en la calle. O sea, para mí es un todo. Y como que no hay un análisis, cerramos por cerrar, sin un análisis, sin una estrategia.
Exactamente, exactamente, porque además ya tenías, digamos, el esquema de regreso presencial en muchas escuelas de la provincia de Buenos Aires, escuelas de gestión estatal, era bajísimo. O sea, los chicos iban una o dos veces al mes, ¿no? Le tocaba una semana a uno, la otra semana ya no le tocaba. O sea, era bajísima la asistencia. Y ahora dejarlo ya ni siquiera sin ese espacio, la verdad que no sé, además desde el punto de vista también sanitario, ¿por qué? Porque esos chicos que no van a estar yendo a la escuela, que dentro de todo, aunque iban poco, la escuela servía para detectar casos, ¿no? Sí. Además de enseñar las pautas de cuidado, lavado de manos, bueno. Ahora, ese chico que ahora no va a ir a la escuela, ¿dónde creemos que van a estar? El 60% de los adolescentes de la provincia de Buenos Aires que no van a la escuela. No van a En la- estar en sus casas cuidados de ninguna manera. O sea, quedan todavía más a la deriva y con más posibilidades de, sobre todo los adolescentes que tienen un comportamiento parecido al del adulto, ¿no? En cuanto a los contagios, de seguir multiplicando los contagios. O sea, que tampoco tiene sentido desde el punto de vista sanitario. No, porque la escuela servía de contención. Es verdad lo que vos decís, porque el adolescente tiene más libertades que un nene de primaria, obviamente, y va a estar más en contacto con pares o con otra gente. Y ahora, ¿cómo viene? Porque presentó el supuesto nuevo proyecto, que lo había presentado antes, pero bueno, ahora está. ¿Cómo viene? ¿Tienes algo del tema? ¿Sabes cómo hacer las nuevas normas? Porque se No, estudia de ir a ver, cortando. vi que, bueno, se habla de esta presencialidad administrada como para ir haciendo otros ajustes. La verdad que no sé qué más van a ajustar porque, como te decía, en muchos casos, la presencialidad era mínima. ¿Qué más se puede ajustar sobre eso? No lo sé. Y por otro lado, bueno, lo que nosotros pensamos hacer, digo, más allá de cuáles vayan a ser las decisiones de las autoridades, estamos convocando a las familias de Provincia de Buenos Aires una caravana ¿Pero que cuándo? vamos a acompañar para el sábado, de una caravana hacia el obelisco. Y vi que está circulando también otra convocatoria que ya no sé de dónde viene, porque esto, lo que pasó a partir del miércoles, es que la movilización salió de los canales nuestros, nuestros grupos de padres organizados, que veníamos con cierto trabajo orgánico, por ponerlo en algunos términos. Esto ahora ya como dicen de alguna manera, no sé si despectivamente, pero los chats de mamis, ¿no? Sí. De los colegios, ahí se canalizó. Entonces, por eso también se multiplicó y tuviste el lunes a la mañana abrazos en un montón de colegios. Yo participé, bueno, el colegio en México, si bien abrió, los papás cambiaron la decisión, en vez de un abrazo, hacer un aplauso a las 8 de la mañana, un aplauso celebrando la presencialidad, pero acompañando a los de provincia de Buenos Aires que tenían las escuelas cerradas. Mm. Entonces, bueno, toda esa movilización que se activó a partir del miércoles está como en plena ebullición y bueno, yo creo que es una situación complicada. Nosotros entendemos todo lo que es el tema sanitario, digamos, cómo creció en los casos y la situación de saturación de camas, pero estamos convencidos que el ajuste no puede ser por la escuela, no va a ser, digamos, no va a servir y va a perjudicar aún más a los chicos. Sí, los chicos es el futuro del país, porque lo que siempre hablamos cada vez que te hago una entrevista es que esto no es solamente el ahora, es el después, es el futuro, porque si no le das educación, no le das futuro ni a ellos ni al país. Y yo Exactamente. creo que lo del chat de mami está bueno, pero no por despectivo, sino porque es como que tocó un punto que pensó, lo mismo con el tema de la discapacidad, que pensó, a mi entender, el presidente, que iba a tocar y iba a pasar como si nada. O sea, él tiene esa idea de que toco acá y pasa, todo pasa. Y tocó un punto que es la escuela, la educación. Y también veo lo positivo que ahora los padres se integraron de manera efectiva y directa con la educación. Una cuestión de horarios de trabajo, un montón de cosas que obviamente las familias actuales no pueden, pero en este momento dijeron, bueno, hasta acá llegamos y esto Sí, no se toca. Y yo creo que el error del presidente pensó que iba a pasar y no pasó. Por suerte por los chicos. sí, totalmente. Yo creo que habla bien porque gran parte del año pasado estuvimos muy pasivos,
¿no? Aceptando las decisiones cada vez con menos fundamentos, porque si recordamos cómo eran los anuncios de renovación de la cuarentena, bueno, estaba siempre lleno de contradicciones, las comparaciones con los otros países estaban llenas de errores metodológicos, pero eso era más difícil de ver para mucha gente. Esta vez creo que fue muy patente, muy grosero el error y muy evidente la falta de información para tomar esa decisión, ¿no? Y Sí, de sí, acompañamiento. porque le estaba poniendo un ejemplo de Europa, y yo pongo siempre un ejemplo que pone el mismo estado de Inglaterra. Pero Inglaterra tiene, que lo hablamos con vos, tiene como guardias, y que vos lo explicaste, como guardias, donde los padres que no pueden, dejan a chicos, o sea que no es que se cierra el colegio, se cortó la presencialidad, pero el colegio está abierto para millones de Exactamente. actividades. Sí, el O otro sea, día leí que más o menos eran 1.200.000 chicos que siguieron yendo en este sistema de emergencia. El otro día me contaba una amiga que está en Alemania también, sus hijos, como, bueno, ellos viajaron hace poco, se los considera que tienen necesidades pedagógicas especiales porque no hablan alemán. Entonces tienen asegurado una vacante para ir al jardín, a pesar de que están como en un sistema de emergencia. O sea, que esto que nos dicen a nosotros, perdón, en Europa volvieron a cerrar, no es así. No volvieron a cerrar de la misma manera que se cerró en la primera ola y además están vacunando. sí, Otro aparte, detalle. si uno pone el ejemplo de Europa, poner las guerras mundiales, la educación siempre volaban las bombas en plena Sí, guerra sí, mundial claro, y seguían claro, la gripe A, seguían educando porque es el futuro de un país, de un claro. continente. Sí, sí. En caso de que haya un cierre total, que es lo que se anuncia, pues porque es lo que, ¿cómo va a actuar aparte de la caravana del día sábado? Los padres organizados, ¿qué piensan hacer o cómo sigue No, todo? bueno, la verdad que hasta ahora, bueno, eso no está anunciado, no sé, no te sabría decir cómo habrá que reformular. Sí, lo que pasa es que siempre hay que anticipar, porque ya pasó el jueves pasado. Claro, bueno, hasta ahora se puede circular en los autos, eso Sí. no está restringido. Y además está planteado en un horario que todavía no hay limitación de circulación, así que entendemos que no habría ningún inconveniente. Nosotros siempre, a pesar de nuestros desacuerdos, nunca incentivamos a manifestaciones que iban en contra de la normativa vigente. Siempre nos ajustamos a eso porque a pesar de nuestros desacuerdos quisimos mostrar que no faltamos el respeto a las autoridades, como a veces nos faltan el respeto a nosotros, pero nosotros seguimos reivindicando un ejercicio de la ciudadanía con respeto y, bueno, sin agresiones. Y en este trimestre que pasó de aprendizaje, ¿se recuperó algo del contenido? ¿Hay diferencias entre que el chico vaya a aprender al colegio y el chico aprenda en su casa? No, bueno, los que pudieron ir y con cierta frecuencia diaria, la verdad que se notó mucho. O sea, los comentarios de todos los papás y también de los docentes es que es como, sobre todo en primaria, ¿no? Mm. O un primer ciclo de primaria que es como que venían con todavía tienen ese estímulo, esa ansia de aprender, ¿no? Y que dice que, bueno, que estas semanas que se recuperó de presencialidad fueron muy valiosas y por eso se insiste en que cada día es importante, digamos. Frente a lo que perdimos ya el año pasado, cada día va a ser importante, cada día cuenta para recuperar. Uno de cada 4 chicos en provincia dejó el colegio. ¿Cómo recuperamos a esos chicos? ¿O ya no se recuperan más? No, yo creo que nuestro mensaje no tiene que ser que no se recuperan más, pero Mm. sí que es urgente recuperarlos. O sea, no pueden seguir postergados. No se pueden, además, un gobierno que se ha jactado de ampliar derechos, de pertenecer a un partido que una de sus lemas es la justicia social, no puede seguir mirando hacia el costado, pensando que esto se soluciona más adelante o que no pasa nada, ¿viste? O la psicopateada de que acá lo que se trata es de defender la vida. ¿La caravana es el día sábado a qué hora? ¿Y desde dónde parten? Mira, justo estaba pidiendo que me pasen, pero ahora miro, Sí, dale. porque lo miré muy rápido. Ahí está. 24 de abril, 12 horas.
caravanas al obelisco desde el auto. Y bueno, van a partir de diferentes lugares de provincia, porque bueno, la idea es confluir todo en el obelisco, pero bueno, vienen desde diferentes lugares. O sea, y siempre el protocolo, todos en el auto, Sí, circulación en el auto. Ok, sí, bueno, ahí estaremos todos entonces. Te, te- buenísimo. te agradezco, María, por el tiempo y bueno, como siempre, atentos y acá tiene un espacio para seguir comunicando. Y esperemos que los chicos sigan el colegio y que nuestras entrevistas sean más espaciadas. Así, así es. Bueno, muchas gracias. Un fuerte abrazo y Que buen tengas jueves. una linda tarde. Gracias, Igualmente, hasta María. luego. Un Chao, abrazo. chao. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con el tercer bloque. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo. Salís de tu casa por la madre, lo de siempre en la calle de vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Bueno, acá estamos en el tercer bloque de Zoom. Muy buenas tardes, Jorgelina. Estamos con Jorgelina, licenciada en Psicología. ¿Cómo estás, Jorgelina? ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Nuevamente, gracias por permitirme entrevistarte. Y Por hoy, favor, gracias a vos por llamarme. Hoy te convoco y convoco a tu profesión para entender un poco en qué nos afecta como sociedad una cuarentena que seguramente volverá a ser severa, y en qué nos perjudica, primero emocionalmente, quisiera ir a ese punto. Mira, bueno, hay mucho para decir y muy diverso, ¿no? Todo este tiempo, aparte, han empezado a tener más voz los especialistas en salud mental, que fue lo que no se contempló en un principio, ¿no? Más en este país donde la salud mental está
a pesar de que se habla mucho de ella, no se le da la categoría y la prioridad que necesitaría. Nosotros tenemos, bueno, soy licenciada en psicología y tengo formación en psicoanálisis. La premisa es el caso por caso siempre, ¿no? Porque las generalidades no siempre se aplican a la individualidad. Pero sí hay ciertas cuestiones que podemos hablar de lo que ha pasado y de lo que podría llegar a pasar en estas afecciones que puede traer y las consecuencias que puede traer una cuarentena tan prolongada, ¿no? Porque en un principio hablábamos de una cuarentena de 15 días, 20 días, un mes, donde ante digamos, la ignorancia a lo que nos estábamos enfrentando, de este virus del que no se sabía nada, el miedo, nuestro propio psiquismo tiende a protegernos y a decir, bueno, nos quedamos guardados, aparte es hasta instintivo, ¿no? Esto se sabe que en distintas áreas del cerebro hay digamos, zonas que reaccionan a esto instintivamente. Pero acá el problema es la prolongación de esta cuarentena ante un panorama donde no vemos una puerta de salida, ¿sí? O sea, nosotros podemos hablar de lo que pasó el año pasado, principio de la cuarentena, donde estábamos ante un virus desconocido, donde todos sabíamos que, o sea, el miedo era compartido porque de hecho no se sabía mucho, las imágenes que teníamos de los países donde ya estaba esto bastante avanzado eran realmente angustiantes, y es normal que se genere angustia en la población. El hecho de quedarnos, de cuidarnos, de tratar de guardarnos en la medida de lo posible, porque no todos pudieron hacerlo, era un mecanismo de defensa que lo que traía era más tranquilidad a esa angustia que generaba este virus desconocido. Pero esto prolongado en el tiempo lo que hizo es generar una pandemia de angustia. De hecho, todos los psicólogos y la mayoría de ellos y de las distintas formaciones están hablando de lo mismo, que hay una pandemia de angustia. Y la angustia, que por ahí en el común, digamos, de la gente lo relaciona con la tristeza, no, la angustia es un síntoma, y es un síntoma de que algo grave está pasando. Y la angustia no atendida, no canalizada, puede generar trastornos graves, ya sea de ansiedad, de depresión, llegando incluso al suicidio en algunos casos extremos, pero también traer afecciones físicas, que es lo que se ha visto todo este año. Acá el problema, me parece que hoy es que hay una cuarentena que fue prolongada en el tiempo como única respuesta. Lo que estamos viendo nosotros, que la única respuesta ante este virus desconocido fue la cuarentena, y no vemos, como te decía, una puerta de salida. Esto a nivel emocional afecta muchísimo. Freud lo hablaba, y te estoy hablando hace más de 100 años, de que el sujeto humano, digamos, para mantener un equilibrio, para poder vivir, tiene como dos principales metas, que es una meta egoísta, entre comillas, ¿no? Para traducirlo de alguna forma, que es mediante la cual puede alcanzar su satisfacción. Esto tiene que ver con los deseos personales, ya sea estudio, trabajo, familia, todo lo que tiene que ver con su propia satisfacción. Y tiene otra meta que es altruista, que es la que la lleva a reunirse con los demás en comunidad. El sujeto humano es un sujeto social. Con esta cuarentena tan prolongada se han visto obturadas y rotas esas dos metas. Las personales, porque mucha gente ha tenido que postergar e incluso perder objetivos personales, metas, proyectos, ante una frustración enorme de no poder canalizarlo por otros medios. Y esta otra meta altruista de la que yo te hablaba, que es la de estar en comunidad, vos la podés postergar por un tiempo determinado, pero llevamos más de un año aislados. Y hablando y esto de genera, como te decía, bueno, enormes trastornos que pueden variar en su intensidad y en su gravedad. Y se ve especialmente en niños y en adultos mayores. Justamente a eso iba. Cuando hablas de frustración, ¿cómo impacta en un abuelo, en un adulto mayor, el no tener contactos
tanto con sus hijos, sus amigos o, o sus nietos. Y pongo un ejemplo que siempre vemos en la televisión, que es Brandoni, ¿no? Y que él siempre comenta que más allá del trabajo, de estar en casa, lo que más le duele es no poder relacionarse con sus amigos, con sus afectos, y cada vez que lo cuenta se emociona de una manera impactante. Sí, que es conmovedor escucharlo. Mira, la etapa del adulto mayor es una etapa ya de por sí bastante crítica, prepandemia, situaciones normales. En realidad ya hace varios años que se viene trabajando en salir de la estigmatización y de que el adulto mayor es este abuelo que queda en casa postergado y que no tiene vida social, incluso la vida sexual. Se ha empezado a hablar de un montón de temas de los que antes no se hablaba, pero justamente porque es una etapa donde, bueno, también se generan angustias que tienen que ver con la cercanía al final de la etapa de la vida, el ver que muchos pares empiezan a partir, hay realidades que tienen que ver con lo físico, que es, o sea, creo que se calcula que aproximadamente un 20% tienen problemas, digamos, relacionados con el deterioro cognitivo, demencias y demás, que te estoy hablando pre-pandemia, ¿no? En una situación normal. Que todo esto requiere de mayor atención, tratamiento, estimulación, que obviamente se ve todo cortado con esta cuarentena. Yo lo estoy experimentando en forma personal, con mi mamá, no quiero, ser autorreferencial en esto, pero cualquiera que me escuche lo sabe, que una persona que dejó de tener por ahí sus caminatas, dejó de poder ir a ver a sus amigos, dejó de poder ir al centro de jubilados, que no hace actividad física, que no tiene estimulación cognitiva, el deterioro avanza mucho más rápido, es mucho más acelerado. También sabemos que son la población de mayor riesgo, entonces hay algo real, digamos, ahí que está acechando a esa estabilidad, ¿no? No podemos dejar de atender esto. Y la realidad en la que nos encontramos hoy, los hijos o familiares de quienes tenemos que cuidar de estos adultos mayores, es encontrarnos también, que es lo que nos genera también más angustia ante esta disyuntiva de tener que decidir nosotros, bueno, lo dejamos salir con todos los cuidados y demás, pero no los estamos arriesgando y no lo voy a terminar matando a lo mejor. O sea, son decisiones de vida que están cayendo sobre personas que ya tienen un montón de angustias con respecto al trabajo, a los chicos, a lo que va a pasar en este país, que sabemos que siempre es imprevisible y aún más con todo lo que vemos que está pasando. Y esto está generando cuadros de angustia desde niños hasta adultos mayores. Pero me parece que los niños y los adultos mayores son en los que más atención hay que prestar, más allá de que obviamente en todas las edades se pueden dar cuadros de gravedad a los que hay que obviamente atender inmediatamente. Y ahí tenés el otro problema, que es que la salud mental en este país no está considerada como una pata de la salud de emergencia y prioritaria, ¿no? De hecho, creo que los consultorios psicológicos fue lo último que se abrió el año pasado. La atención hoy en día, lo que es psicólogo, psiquiatra y demás, no está vista como prioridad. Y bueno, todo esto agrava los cuadros, porque un cuadro de ansiedad, un cuadro de angustia que no es atendido a tiempo puede derivar en problemas graves, como te decía anteriormente. Y en los adultos mayores tenés un deterioro físico, que es, digamos, más del plano de lo real, que afecta enormemente. Y ahora te lo llevo al otro extremo, a la población que no hasta el día de hoy no corre tanto riesgo, que son los chicos, y sobre todo los de jardín de infantes, primeros años de escolaridad, que estuvieron un año sin tener contacto con el mundo. O sea, ¿qué les puede llevar a futuro? ¿En qué los puede complicar? Bueno, los chicos también, yo tengo colegas que atienden chicos, están viendo muchos más cuadros de angustia, insomnio, chicos que están mostrando señales de miedo extremo a salir de sus casas, ¿me entendés? Y otros que regresan a etapas anteriores de su desarrollo, como por ejemplo tener que volver a usar pañales, volver a hacerse encima, chuparse el dedo. Las etapas del inicio de la escuela primaria y secundaria son como las dos etapas de exogamia por
por definición y por excelencia. Y la exogamia es absolutamente necesaria para poder tener un desarrollo normal. Entendemos que esto nos va a afectar a todos. Digo, a los chicos no se los puede, no van a estar exentos de tener que vivir la cuarentena, y nadie dice que se los exponga. Pero hay que preservar absolutamente esas 2 etapas, porque son las 2 etapas que a ellos los hace salir al mundo, salir de la endogamia de sus casas. Un chico hablo primaria, por ejemplo, que es cuando sale por primera vez esa endogamia familiar, que es el primer círculo de sociabilización, no puede aprender sus conocimientos básicos por Zoom. Primero porque le cuesta muchísimo prestar atención, porque no está con sus padres, porque no puede vivir el proceso de identificación que le lleva a ver, cuando esto que parece una pavada a lo mejor, pero cuando se dice que la maestra o el maestro, el docente ocupa el lugar de la mamá y a través de esa identificación y ese lazo que genera con los chicos puede enseñarle, esto es absolutamente necesario, y también la identificación con sus pares, con los otros chicos, el poder aprender en un ámbito de pares genera que bueno, uno pueda ayudar al otro y que el chico se sienta contenido, y el estar fuera de su ámbito familiar es lo que le permite poder empezar a desarrollar su propia personalidad. Y otra cuestión también que bueno, esto deriva en un montón de temas distintos, ¿no? Pero está ya de por sí, como te decía, el aprender abecedario, el aprender a escribir por Zoom es yo te diría imposible, no sé cómo la verdad los docentes están llevando adelante esta tarea que es titánica. Sí, conozco un par que es de tarea titánica, de verdad. Y estamos hablando de chicos que pueden conectarse a Zoom. Yo la gran pregunta que quiero que nos hagamos como sociedad, o sea, más allá de discutir la presencialidad, es ¿dónde están los chicos vulnerables cuando no están en la escuela? Esa respuesta yo creo que respondan, respuesta quiero que nos den los políticos, porque es fácil hablar de conexión por Zoom, de clases virtuales, cuando la mayoría de los chicos no tienen un dispositivo a disposición todo el tiempo para poder conectarse, cuando no tienen un ámbito familiar que los acompañe en ese proceso de aprendizaje, donde no tienen un lugar, es muy difícil. Entonces yo quiero saber dónde están esos chicos que no están en la escuela. Y para ir cerrando clase media, ¿cómo? La última consulta que te hago, Jorgelina. Sí. Que marcame 3 puntos o 3 nociones donde uno, para la gente que nos está escuchando y que está en la casa, donde puede notar que hay angustia, donde puede divisar para recurrir obviamente a profesionales como vos, para no quedarse solamente con el síntoma. Dale. 3 indicios que uno pueda notar que está con angustia. Sí, es muy general por ahí lo que te voy a decir, porque también depende de la edad, el momento y demás, pero podemos hablar de un panorama general. Sí. Primero, este tiempo se ha llenado de psicólogos y coaches dando recomendaciones y bueno, pinten, hagan cosas en familia, sí, está buenísimo, pero la verdad es que cuando la angustia te invadió la familia a veces es muy difícil y la gente se frustra más porque dice, ¿por qué si ellos dicen que se puede hacer esto, yo en mi casa no estoy pudiendo mantener la paz? Primero decirles que es absolutamente normal o esperable que esto esté pasando, ¿sí? Pero bueno, hay sí ciertos signos de alarma y en adolescentes también. Bueno, el insomnio, que son factores que son bastante comunes a todas las edades que tienen que ver con la angustia. Como te decían los chicos, el retroceso en el nivel de desarrollo, o sea, los chicos que han ir alcanzando determinadas metas van retrocediendo en eso, como el haber dejado pañales, haber dejado chupete, poder comer solos, los berrinches sin razón y mucho más seguidos en el tiempo que antes, y las personas adultas, la irritabilidad, a veces afecciones físicas como palpitaciones. Por lo general se empieza a notar, la persona que siente angustia por toda esta situación y lo puede poner en palabras, lo dice y sabe que necesita ayuda. Y yo lo primero que les digo es que no duden en acudir a pedir ayuda porque puede derivar en algo grave, a cualquiera, hasta el que se considere
que nunca tuvo que acudir a un psicólogo y que se las arregla, en este momento que sepan que todos podemos necesitar ayuda. El que lo puede manifestar en palabras, lo siente y pide ayuda. Y al que no y que ya se le está manifestando en síntomas físicos, tiene que ver con esto: falta de sueño, irritabilidad sin razón y en cualquier momento del día, palpitaciones, sensación de ataques de pánico, apatía, a veces no tener ganas de levantarse, no tener ganas de salir, y a veces una sensación de falta de perspectiva de vida, ¿no? Esto que tiene que ver con las crisis de sentido, que antes se relacionaba mucho con la adolescencia, se están viendo mucho más en la adolescencia, mucho más profundas, pero también en distintas etapas. Y tiene que ver con esta falta de perspectiva, no sabemos qué va a pasar y no vemos que haya una puerta de salida ni próxima ni lejana siquiera. Entonces, cuando esta sensación te invade, bueno, yo creo que es momento de pedir ayuda. Jorge, te agradezco porque ¿querés dejarnos algún contacto por si alguien quiere contactarte? Sí, te puedo dejar te paso mi teléfono, estoy en redes sociales, no. Mi nombre es Jorgelina Cos Grabar, con K, me encuentran tanto en Facebook como en Twitter, y mi celular que es 11-5049-7812. Bueno, Jorgelina, te agradezco realmente por tu tiempo, por esta charla y por, bueno, de una manera u otra ayudar a la gente a que pase este momento tan complicado que tenemos con la pandemia / cuarentena. Sí, bueno, te agradezco a vos por darme esta posibilidad y por permitirme llevar mi palabra a la gente. La verdad que es muy importante que podamos contar con otros, y sí tratar en la medida de lo posible, con cuidados y demás, pero mantener los lazos sociales. Es súper importante. Muchas gracias. Te mando un beso gigante y buen jueves, Jorgelina. Para vos también, Martín, gracias. Saludos a todos. Vamos a una pausa, enseguida volvemos con el último bloque. De Buenos Aires tienen ese, qué sé yo. Bueno, estamos acá en el último bloque de Zoom con la diputada Gisela Scaglia por la provincia de Santa Fe, diputada nacional de Juntos por el Cambio. Muy buenas tardes, mi nombre es Martín Tura. ¿Cómo estás, Gisela? Hola, Martín, ¿cómo estás? ¿Nos escucha bien? Sí, te escucho bien. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Bien. Un gusto, un placer enorme. Y la entrevista es por algo que encontré, una solicitud al cual agradezco porque me siento parte de esto, que usted, un pedido de disculpas que hizo en la Comisión de Discapacidad el día 20. Y quisiera que primero que me diga qué respuesta le dio la Comisión, si se la aclararon al presidente, y después su opinión personal sobre el dicho del presidente sobre las personas que tenemos discapacidad. Bueno, yo frente a la presencia del director de la ANDIS, lo que le decía es que me parecía que habría que haber abierto esa reunión con él siendo funcionario del gobierno nacional, haciendo un pedido de disculpas públicos a todas las personas con discapacidad. Yo lo que le planteaba es que si él no piensa igual que el presidente de la Nación, debiera haberle dicho a todas las personas con discapacidad que lo sentía mucho por los dichos ofensivos y discriminatorios que había tenido el presidente. Y me parecía que era un buen comienzo si lo hacía, porque creo que todos nos hemos sentido afectados con estas declaraciones que no solo tienen que ver con el estigma, la discriminación, sino que tienen que ver
con algo mucho más profundo, ¿no? No es solo si uso bien el lenguaje o no lo uso bien, sino qué pienso de las personas con discapacidad. Y el presidente dijo algo que es lamentable y que me parece que lleva puestos años de luchas por derechos y sobre todo un camino hacia la igualdad, que es decir que las personas con discapacidad no entienden. Digo, lo dijo concretamente así, ¿no? No pueden entender lo que es el coronavirus, no pueden entender al virus, no pueden entender cómo cuidarse. Y creo que ahí fueron muchas las voces que hemos escuchado esta semana de muchas personas con discapacidad y de padres y madres, de chicos con discapacidad, que salieron a decir, usted está errando el camino, por decirlo fácil, ¿no? Usted está equivocado en lo que está planteando. Las personas con discapacidad comprenden, entienden y son tan responsables como cualquiera de las personas, digamos. La discapacidad, a ver, no es una condición en el sentido de decir, bueno, tenés una discapacidad, no podés pensar, porque eso es una locura si lo pensás así, ¿no? Hay miles de formas en la discapacidad, todos podemos en algún momento de nuestra vida tener algún tipo de discapacidad, Sí, eso no nos hace le ser interrumpo. más. Aparte, en un gobierno que siempre promulga la empatía y la igualdad, que el presidente salga con estas palabras es como contradictorio y duro. Es muy duro de escucharlo, porque creo que hay algo de lo que no estás poniendo. A ver, es como, ¿por qué pensarías que una persona con discapacidad que necesita de sus terapias no puede entender los protocolos de cuidado? Si creo que, si lo pensamos dentro de las instituciones, en las instituciones donde se realizan un montón de terapias, hay muchos más protocolos que en cualquiera de las instituciones a las que acudimos el resto de las personas en nuestra vida normal. Yo conozco muchas instituciones que trabajan con discapacidad y con situaciones muchas veces muy severas. Te puedo asegurar que antes del coronavirus los protocolos eran estrictos y todos los cumplían a los protocolos. Entonces, salir a decir que, bueno, las personas con discapacidad no entienden y entonces como no entienden hay que encerrarlas, es casi volver, no sé, un siglo atrás, no sé cuánto, pero es como, el mensaje es muy fuerte, ¿no? Y merece el repudio de todos, Y el desprecio al ser humano también, porque saquemos el tema de capacidad, es como que el desprecio al otro, al no entiende, al no piensa, o al complica, pues yo estoy hablando por mí, no estoy generalizando ni hablando, estoy hablando por mí, yo lo tomé así. Bueno, es que todos lo tomamos así, ¿no? Como esa sensación de, ¿cómo vas a decir esto? ¿Cómo vas a pensar que las personas con discapacidad no pueden entender? ¿Cómo vas a pensar, bueno, tenés una discapacidad, quédate encerrado en tu casa? Mirá, y lo grave de esa comisión fue que no solo no pidió disculpas, sino que además, frente a otro pedido que me parece central en este momento, que es pónganle prioridad a las personas con discapacidad para la vacunación, porque también hay algo que es, que todos sabemos, que muchas de las personas con discapacidad tienen algún tipo de cardiopatía, tienen algún tipo de compromiso que la pone en situación de riesgo, pónganlas en el esquema prioritario de la vacunación. Nos dijeron que no. Entonces digo, ¿cuál es el único camino que le queda a una persona con discapacidad en la Argentina en el medio del coronavirus? Encerrarla. Porque digo, ¿por qué motivo no dijeron hay que no? ninguna salida. Porque no, mira, la respuesta fue un poco, al menos para mí, vergonzosa de escuchar, ¿no? Porque como que lo dijeron es, bueno, pero no, porque en la lista de prioridad las personas con discapacidad ya están incluidas en con la misma prioridad que tiene la gente, ¿no? En términos de las edades o de tener algún tipo de riesgo en tu salud. Entonces, cuando vos ya incluís esto y pones esa prioridad, ya está, no hay necesidad de hacer una priorización aparte.
Y yo digo, sí hay una necesidad de hacer una priorización aparte, porque a mí me parece, un poco el planteo que nosotros les hacemos, es que el año pasado, cuando se cerró todo en la Argentina, también se cerraron los centros terapéuticos. Y muchas personas con discapacidades de distinto tipo, que en cada una de esas terapias avanzan a pasitos muy pequeños, pero avanzan muchísimo tiempo, cuando dejan de ir, retroceden un montón. Y las consecuencias de esos cierres, de esos centros terapéuticos, para muchas personas con discapacidad, fueron dramáticos. Es mucho el tiempo perdido. Y esto vos lo podés saber mucho más que yo, pero digo, cuando una persona entra a un centro de rehabilitación, a un centro terapéutico, y empieza a hacer distintas terapias, fonobiología, kinesio, distintas terapias de cómo psicológicas o terapéuticas, digo, que están, vos lo ves que las personas lo que logran son pasos enormes en su vida, desde el momento que muchos vuelven a mover partes de su cuerpo, a conectarse de otra manera, a tener una interacción, y cuando vos sacás eso durante 8 meses, es obvio que el retroceso es muy grande. Entonces, ¿cómo no vamos a poner una prioridad ahí en la vacunación si entendemos todo que eso no tendría que cerrarse nunca y que hay que darles todas las garantías para que puedan seguir yendo a esos lugares, por ejemplo? Sí, porque aparte es una aprehensión a un tratamiento que no podés cortar y tenés razón pero que en el año eso, pasado o sea, se cortaron. aparte es sentido común, es como las personas que tenían cáncer y no le hacen los tratamientos paliativos o no hacen las quimios porque no. Entonces, exactamente. pero bueno, o sea, no hay respuesta sobre eso, pero por otro lado el presidente sube un posteo que hizo un cursito para comprender la temática. Entonces, ¿no es más válido y más real que el presidente pida disculpas y diga perdón y saben qué? Los voy a vacunar? Así como hizo con los médicos para intentar apaciguar, de darle un bono de 6.500 pesos, decirle disculpen y saben qué, cometí un error, también con el tema de vacunación. A partir de tal fecha van a ser vacunados, como lo está planteando Quirós, que tengo entendido Es que que el eso gobierno me de la ciudad parece que es lo lógico, ¿entendés? Es es decir, que me el gobierno de equivoqué, la ciudad cayó a tierra y lo está planteando ahora. y además te digo, como estoy tan equivocado, creo que la priorización de la vacuna es una necesidad. Y es una necesidad por un montón de motivos. Algunos de salud, otros porque es la garantía de poder ir tranquilo a cualquier centro de rehabilitación o de terapia y sentir que estás seguro. Porque yo entiendo el miedo de un padre, una madre o una persona con discapacidad que tiene que moverse de su casa y muchas veces ir a algunos lugares que dice, bueno, estoy seguro, no estoy seguro, lo voy a hacer, lo sigo haciendo, no lo sigo haciendo. Y lo cierto es que la vacuna hoy nos permitiría hacer muchas de las cosas que son vitales. Yo creo que es parte de que una persona necesita de esos tratamientos para tener una mejor calidad de vida y para tener una vida mucho mejor, dependiendo del tipo de discapacidad que cada uno tiene, pero me parece que hay cosas que son centrales desde los ejercicios, o sea, las cuestiones fonobiológicas hasta las cuestiones psicológicas o psicopedagógicas o las terapias ocupacionales. Me parece que en ese camino lograr la vacunación para las personas con discapacidad sería un gran logro de todos los argentinos y nos pondría también en un camino correcto. Sí, aparte, como decís, algo que tendrá que llevar a cabo la comisión y decirle, ya que le diste vacunas, ya que se vacunaron tantos VIP, amigas, y salir por hacer un nombre propio, ¿por qué no vacunas a la gente que realmente necesita y le corresponde? Porque realmente corresponde. Exactamente, es así, Martín. Gisela, te agradezco por tu tiempo, un placer enorme esta charla, esta entrevista, y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias por haberme contactado y un cariño muy grande a toda la gente que te escucha. Gracias, muy amable. Vamos al corte y ya volvemos. Hasta luego.
Me despido nuevamente este jueves. Pasó un programa interesante a mi entender, un programa que nos dejó muchas cosas que aprender y a que prestarle atención. Como siempre le digo, se cuidan, que tengan un excelente jueves. Gracias, Leo, por el aguante de todos los jueves. Los dejo con la programación de Radio Arroba. Excelente jueves nuevamente y muy buen fin de semana. Hasta el jueves que viene. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo. Salí de tu casa por la madre, lo de siempre en la calle de vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo.